Vamos amigos televidentes y le damos la bienvenida a Tirsa. Tirsa, buenos días. Gracias por estar con nosotros. En verdad que siempre es un placer tenerte por acá los días martes y también a ver si estamos en conexión con Adolfo y Eliezer. Muy buenos días, Adolfo. Muy buenos días, Eliezer. Buenos días, gusto de verlos, saludarlos. Gracias, Adolfo, gracias, Hombre, Eliezer. qué audífonos más hermosos los que tenés, Adolfo. Es que estos son de jugar Nintendo, pero los otros se me dañaron y entonces hasta ahora me estoy percatando y ni modo, pues. Yo no estaba refiriéndome a eso, Adolfo, te lo juro. Más bien me llamó la atención el rojo y negro que tenés. Pasas jugando Nintendo, no sabía yo. Le hace swing, hay una señora ahí que le hace swing. Hay varias señoras ahí. Le hace swing al juego. A ese, para quitarse el estrés. Ah, hombre, no sabía. ¿Vos has jugado eso? No tengo habilidad para esas cosas. Ni yo tampoco, No, sí. ni habilidad ni paciencia. Sí, no, pero tampoco critiqué los gustos de los demás. O No, sea, yo no estoy criticando. no, señalamientos, Adolfo, sí. Jamás. Okay. Me estás Comencemos bien el día, Te lo martes. explico. Dale, Eliezer, buenos días. Buenos días. Vos sí tenés ganas de buen jugador, sí. Aquí escuchando a don Adolfo. ¿Vos jugás Nintendo o moneditas? ¿Cómo es la cosa? No, es que no te escucho bien, no te escucho. Ah, ok. Mejor no me hayas escuchado. Está bien, pues bienvenido. Que si juega Nintendo, No, pero dijiste no es Nintendo ahora, ¿cómo se llama eso? PlayStation. PlayStation. O monedita, ¿qué jugás? ¿qué es monedita? ¿Cómo no va a ser que es monedita? ¿Qué sé yo? La maquinita que te puede dejar en la calle, dice Milton, que te puede dejar en la calle, ¿sí o no, Milton? Peligrosísimo. Muy bien, es un día martes 17, en la víspera del aniversario natalicio del General Sandino. Están previstos una serie de actos, como ya se ha avisado. Se espera que haya un acto mañana también, ¿verdad? Y se espera un mensaje del presidente, pues. Y por otro lado, yo creo que las celebraciones a General Sandino siempre son oportunas para recordar la gesta heroica de él en situaciones como esta, pues, en las que Nicaragua continúa siendo, digamos, asediada, agredida, traer sanciones y todo lo demás, ¿no? Siempre está vigente el pensamiento y el legado del general Sandino. Yo creo que hoy más que nunca, pues, está ahí, como lo estuvo también en los 80, Tirsa, ¿no? Con la guerra de agresión y todo lo demás. Deberían de reeditar las obras de, o sea, lo que se ha escrito sobre el general Sandino, sobre Alberto Torres, Gregorio Carlos Fonseca, sí. Carlos, ¿verdad? Que son, o sea, deberían de ser obligados, textos, libros obligados, textos obligados, lecturas obligadas de los nicaragüenses y en las universidades, en la secundaria, pues, o sea, debería ser parte de, ¿verdad? Y esas son lecturas obligadas, lo sabes perfectamente. Con su pequeño ejército loco, como decía, confiarte en un país pequeño enfrentando al ejército más poderoso en ese entonces, y Sandino logró expulsarlos, pues, no es cuestión, logró expulsarlos, ¿no? Fíjate que yo creo que se podrían hacer. Siempre he dicho que en los 80, en medio de la guerra y de todas las limitaciones que teníamos, pues había la editorial Nueva Nicaragua. Sí, claro. Nueva Nicaragua que publicó. Todavía conserva algunos ejemplares, sí. Muchísimos. Fíjate que publicó también incluso los clásicos. Los clásicos, te iba a decir. Clásicos, ahí tengo un crimen y castigo todavía, sí. la Odisea, el otro, sí. Los clásicos los publicaron, es decir, te acercó a esos textos, esos libros que eran impensables, pues, para el común de los ciudadanos, para la mayoría de los ciudadanos, pero yo creo que esas cosas deberían de hacerse, porque eso te acerca, te da, o sea, la lectura, pues, te abre otra perspectiva de la vida y de las cosas. Yo creo que se podrían hacer, fíjate, porque tenemos todo los escritos de Carlos, de Ricardo Morales. Y había otra editorial, se me escapa ahorita. ¿Eh? Creo que era Vanguardia. No, la Vanguardia fue la que donde estaba el poeta Blandón. Sí. También hizo un esfuerzo, sí. Pero había otra, Inmelsa, y había otra también, que estaba allá por los repuestos de la 15, la oficina, que también hay mucha publicación de escritores extraordinarios como Hemingway y todo eso. Sí. Y se crearon algunos kioscos, ¿te recordás? Claro, uno vive de la memoria. Ya estamos viejos recordando cosas, Tirsa.
Pero aquellos kioscos que estaban, ¿te acordás? Ahí Yo se veía tampoco. Lo que pasa. Bueno, pero es que debería bastante. Sí. No, pero es que debería realmente de hacerse, hombre. O sea, porque hay cosas que siempre me he preguntado, ¿por qué si se pudo hacer en los 80 en guerra, todo para los frentes de guerra, todo eso y era correcto y era necesario porque bueno, era así el asunto. Pero habían esas publicaciones, las encontrabas incluso súper accesibles. Sí, baratísimas. Súper accesibles y te acercaste a ellos, lo que vos decías, los clásicos, yo los tengo todavía, y muchísimas cosas, pero creo que deberían de hacerlo por justicia al general Sandino, es decir, acercar a la población a esas obras que son los primeros pasos para conocer el pensamiento del general Sandino, porque si no se convierte en una cosa superficial, ligera y muy de consigna, pues, y el asunto no es así. Claro. Adolfo. Y después escuchándolos atentamente, recordando esas publicaciones que concuerdo que en efecto, en los tiempos en que vivimos, el mensaje del general Sandino, su legado, sus principios, sus luchas, sigue vigente frente a las posesiones imperialistas. Imperialismo no solamente en los Estados Unidos, también los europeos y otras naciones que tienen esas ambiciones colonialistas que creen que deben dominar a pueblos pequeños como nosotros y que nos corresponde seguir impulsando ese pensamiento, ese legado del general Sandino. Y así para hacer una anotación, además de lo que ustedes dijeron al principio, también la Asamblea Nacional va a rendirle homenaje al general Sandino. Creo que hoy se va a anunciar dónde se va a hacer una sesión especial, si en Niquinomo o en Ciudad Sandino, una sesión especial muy importante, pues porque estas fechas hay que recordarlas para renovar ese compromiso y la admiración, respeto por el general Sandino y continuar con esa lucha que es de todos los días. Eliezer. Buenos días. Mira, hablar de Sandino para mí en particular, sinceramente, es hablar de la persona que a sus 17 años se quedó latente, se quedó en la mente de este joven de apenas 17 años, del año de 1912, si no mal recuerdo, cuando vio el asesinato de un ciudadano, ahí no recuerdo ahorita, sinceramente, para hacerte claro el nombre, pero eso fue lo que marcó para él la diferencia del hoy 129 años que estamos celebrando, un año más del natalicio de Sandino. ¿Por qué digo esto? Porque te queda metido, te queda grabado en la mente y hace eco en la mente cuando la intervención norteamericana, cuando la ocupación norteamericana se ocupa, valga la redundancia, de tu país. Y queda latente en la mente de este joven de 17 años la manera como asesinaron, cómo arrastraron a este ciudadano, a este héroe de esa época. Y obviamente fue lo que dio paso al actuar de Sandino. Yo lo entiendo. En este país. Luchar contra la intervención, luchar contra la ocupación norteamericana. Y lógicamente, 129 años después, esta gesta heroica está latente. Y como decía el presidente Ortega, está vigente en las obras que se han venido construyendo a través de los tiempos en la segunda etapa de la revolución. Eliezer, para que la gente te entienda, vos estás hablando cuando el general Sandino mira y es testigo de cómo arrastran al general Benjamín Celedón, ¿no? Exactamente. ¿Entendés? Entonces, esta obra, esta gesta está vigente en lo que son las obras que hoy por hoy el gobierno del presidente Ortega ha venido elaborando, haciendo los hospitales, las carreteras, porque ahí está Sandino presente en él. Yo estoy de acuerdo con ustedes, por supuesto, que hay que documentar más a la población nicaragüense, hay que darle o nutrirle más informarle más a la población nicaragüense de quién fue Sandino, quién es Sandino actualmente en nosotros, la mente del nicaragüense. Pero sí, no hay que olvidar, vuelvo y lo repito, de que está presente en estas obras que hoy por hoy seguimos viviendo, porque si no hubiera sido por la gesta, si no hubiera sido por la intervención de Sandino, obviamente yo creo que otro gallo no estuviera cantando en este país, porque han habido un montón de vendepates y todavía continúan habiendo. Pero si en esa gesta, sin esa
sin ese aporte que él dio y entregó su vida principalmente, porque fue traicionado, entonces nosotros los nicaragüenses no estuviéramos diciendo esto que estamos hablando ahorita. Entonces yo creo que la mente, la dirección de la mente del nicaragüense tiene que estar enfrascada directamente en lo que es la gesta heroica de Sandino 129 años después. El Frente Sandinista le regresa a Sandino al pueblo de Nicaragua, y es la realidad, porque había desaparecido de todo texto, de toda tabla, como diría un amigo, ¿verdad? No figuraba en la historia de Nicaragua. Los maestros le informaban a los estudiantes, uno ahí escondido, ¿verdad?, que había existido este hombre, este gran hombre, y luego con el triunfo de la revolución, pues ya la imagen del general Sandino se crece. Todavía mandaron un afiche escaneado, creo que es de 1980 y pico, no sé cuál del año es, una imagen de Sandino, no pasará antes, ¿recordaste? Pero bueno, ahí la tengo, la voy a mandar a imprimir, tal vez te regalo una así. Si me hace el favor. Sí, sería bueno. Bueno, en otro tema, Pero hay una cosa. Ajá, decime. Voy a buscarlo, vas a ver. Es natalicio. Yo sé que es natalicio, sí. Es el natalicio y a él lo parió alguien. Ah, sí, doña Margarita, sí, claro, si no nos tenemos que olvidar, claro. Lo parió alguien. Y también hay que, creo que hay que recordarlo, pues, o en todo caso hablar, porque en algunos momentos también se ha sido muy superficial, ¿verdad? Con doña Margarita. Sí. Bueno, todo lo que ya conocemos, creo que no ni siquiera vale la pena decirlo, pero también hay que ubicarle en su justa dimensión, pues, ¿verdad? Porque Margarita Calderón, sí. Para que él ha existido, pues tuvo que haberlo parido alguien, ¿no? Sí, esa fue. Sí. A propósito del Día de la Madre también puedes decir, ¿sabes? No. Estoy hablando del Día de la Madre. Ok, sí. Estamos claros. Ese feliz. No te enojes, Tirsa. Andaba buscando la imagen de Sandino, de ese afiche que uno siempre, tal vez la nostalgia nos atrapa a veces, ¿verdad? Pero es bueno siempre recordar, ¿no? Pero bien. A propósito de esa anotación que hacía Tirsa, por eso es que la Asamblea Nacional mañana va a aprobar la reforma al Código Laboral para dejar incorporado que el 30 de mayo va a ser feriado nacional, porque el 18 de mayo no solamente es el natalicio del general Sandino, sino también que es el día en que él se casó, y bueno, para rendirle homenaje pues, a las madres nicaragüenses, aprovechando la fecha del general Sandino. Sí, hombre, es una buena noticia, Adolfo. Es buena porque... No, yo creo que va a ir en todos lados. Yo creo que todos a recordar, a rememorar al general Sandino. Y a propósito, este afiche que también lo muestro aquí con unas dificultades técnicas, pues, pero era a propósito del natalicio también, Tirsa, en el año número 4 de la Revolución. A veces fallan la tecnología. Creo que fue en León. Ya ni me acuerdo. Todavía ya se salió de Managua ya en el 84. Sí, creo que fue en León. No, sería el 83, el cuarto aniversario, ¿no? Sí, creo que el cuarto 83. Fue en León. Yo creo que no se salía todavía, Tirsa, porque recuerdo que hubo un Estelí 1. Pero eso ya fue, el de Estelí fue como en el 87, por ahí. Sí, ya bastante cercano a llegar a los 90, sí. Sí, porque el del 89 fue aquí en Managua. En Managua, sí. 10º aniversario, sí. Pero bueno, se le está complicando, ya voy a encontrar el afiche y te lo voy a mostrar. Se le está complicando la tal cumbre de las Américas, parece, a los yanquis, Tirsa. Pero yo no creo que se... Un poco, pues. A ver. Iban para México hoy, una delegación. Primero, bueno, Nicaragua no está pidiendo que... Sí, claro. Ni siquiera ha abierto la boca. Sí. De eso estamos claros, pues. No, aquí, no es un asunto que nos morimos por ir en nada, si ya estamos claros que no, pues. Mi hermano, pues que quiero estar, ahí. Nada. Porque además sería una gran emboscada, ¿verdad? y eso está claro. Pero creo que algunos planteamientos han sido como muy
perdón, o muy claro, en el sentido de que bueno, pues no puedes excluir a países, no puedes estar hablando de una cumbre de las Américas decidiendo quién va y quién no va, excluyendo países porque bueno, no por razones políticas, por razones ideológicas, por las razones que sean, no podés. Y como que ha habido un planteamiento en algunos que me parece un poco más honestos, ¿verdad? En el sentido de dejar claro, bueno, no son ustedes América, que deciden, ¿verdad? sí, No correcto. son ustedes América, no es tu país, el continente, pues somos todos y debemos de hablar todos y enfrentar las dificultades de la región todos. Yo creo que eso ha sido, a algunos les he creído el planteamiento, pues como en el caso del presidente de México, ¿verdad? Que por supuesto se lo he creído, me parece que es legítimo el asunto con todo y que México tiene grandes intereses con los Estados Unidos, pues en una relación económica, política, comercial, de todo, muy, muy fuerte, pues y eso también hay que entenderlo. Pero hay otros que, bueno, lo ha dicho el presidente de Bolivia, ¿no? Claro. El presidente de Bolivia, el presidente Luis Arce, que también creo que es un planteamiento honesto el que ha hecho. Y hay otros que, sinceramente, por su comportamiento, les creo de larguito mejor. ¿Verdad? Como ayer salió hablando esta señora infame, la tal Urrejola. Sí. Y hoy me queda ridículo, porque primero, esa es una posición terrible. Eso muestra que es mercenaria, ¿está claro, verdad? Yo lo decía antes. Fíjate ella trabaja para quien sea. Es que yo no creo que sea mercenaria. Es que no le creo ni lo que respira. No, pues ella está ganándose su puesto ahí. Ella no está de acuerdo con eso. Por eso que decir, porque Chile, eso es la posición de Chile. La posición de Chile yo no se la creo. No, claro, ni al tipo eso, sí, claro. Del presidente de Chile. Entonces, digo yo, esto me suena como a medio emboscada, pues una cosa, no es como legítimo, pues el asunto de que no hay que excluir, que debemos de estar todos los países y qué sé yo. Sinceramente no le creo, ni le creo al planteamiento, y que me disculpen, pues, sino que no me disculpen, no importa, es lo que creo. Ni el planteamiento de Argentina, fíjate, por lo tímido, por lo vacilante, por lo cómo se ha manejado también, y su discurso contra Venezuela, por momentos contra Cuba, y ya no digamos ese odio casi, ¿verdad? contra Nicaragua. Entonces yo sinceramente a eso es de larguito, pues, pero me parece que hay otros que sí han sido planteamientos legítimos, válidos, honrados en el sentido, o creíbles en todo caso, de decir, bueno, no podemos estar hablando de enfrentar los problemas regionales excluyendo por razones políticas a un país. Parece que la posición de algunos países caribeños también ha sido muy correcta, creíble, correcta y creíble, pues es legítimo además su planteamiento, pero yo no sé qué va a pasar ahí. No sé qué va a pasar ahí. De entrada está siendo descalificada. Así es. Descalificada por la posición de los Estados Unidos, pues, y de otros países de la región, que vos sabés que son lambiscones de los gringos. Pero para mí es un fracaso, porque ya está cuestionada. Claro. Está cuestionada. Creíbles o no los planteamientos de algunos países, como los que te decía, pero ya de entrada está cuestionada, pues, por la posición de los Estados Unidos. No, además es un juicio, lo quieren hacer al final de cuentas. Es que es eso. Claro, ¿no? ¿Verdad? Es llevarte ahí y además enjuiciarte. Entonces, no tiene ningún sentido. Pues no es para ver los desafíos de la región, los problemas de la región, cómo enfrentar el tema económico, las consecuencias de la pandemia, la crisis provocada también por la guerra y todo eso, pues que nos está golpeando. No es para eso. Es para estos tres, me los pones aquí sentaditos y que les vamos a caer encima. Tampoco.
Y definitivamente nosotros nos estamos pidiendo. Yo no escuchaba a Venezuela, al presidente Maduro decir... Sí, yo quiero irme, estoy muriendo, sí. Mucho menos a los cubanos, pues, que tampoco los he escuchado con todo y lo que anunció... Le hicieron un guiño a los cubanos, ¿viste? Sí, un guiño ahí, mirá. Sí, ¿verdad? Una palmadita. Una palmadita, sí, una palmadita en el hombro, pero mira, somos buena gente, pues. Y ayer lo dijo claramente el gobierno cubano, pues eso es un paso limitado, ¿verdad? A una situación que debe de ser más profunda, y es levantar ese criminal bloqueo contra la isla, pues que agobia a ese país. Pero en fin, en esencia yo creo que para mí eso ya es una cumbre que por sí sola se ha ido cuestionando y que no es legítima. No es legítima, pues. Claro, Adolfo y Eliezer. Todos estos foros internacionales y estas cumbres son importantes espacios para hacerse oír. Que va a cambiar la situación en América Latina, no la va a cambiar, pero por lo menos para hacerse oír y asentar las posiciones de cada nación ante este foro. En efecto, está cuestionada ya esta cumbre antes de que se instale en las próximas semanas, en el mes de junio, en Estados Unidos. Estados Unidos lo que ha querido es imponer rescatar la vieja doctrina Monroe para América Latina y decir con un garrote y una zanahoria quién es bueno y quién no es bueno, y ellos quieren darse ese lujo de calificar y descalificar. Los descalificados ha sido esta vez la administración de Joe Biden, que va en picada incluso en las encuestas de aprobación en su propia nación. Y lo que vemos es como una disputa de liderazgo de algunos mandatarios aprovechando esta situación. Por ejemplo, Chile versus Argentina. La CELAC no ha podido destacar suficientemente, a pesar que la está presidiendo Argentina, pero el presidente dice que vayamos todos, pero que él de todas maneras, aunque hay exclusiones, él va a ir. Y luego el presidente chileno se aprovecha de la situación porque él quiere hacerse notar también como un supuesto nuevo líder en América Latina, y tiene esas posiciones ambivalentes. Y sí hay que reconocerle la valentía al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que es quien ha insistido en que todos los países deben de ser tomados en cuenta. Pero, ¿qué vamos a ganar con esta cumbre en donde Estados Unidos quiere imponer la agenda, imponer los temas y tratar de decir que otras naciones no son, a su juicio, dentro de los valores y principios que ellos están promoviendo, que no son democráticos? Eso lo deciden los pueblos, cada uno de las naciones, y que se tiene que respetar la dignidad y la soberanía de América Latina. Pero sí es importante hacerle ver a Estados Unidos que no somos países sometidos, que somos países independientes, libres, soberanos, autodeterminados, que las decisiones las tomamos en nuestras capitales, no en Washington, y que están equivocados. Por eso es que esta cumbre está cuestionada desde ahorita. Eliezer. Alberto, yo pienso que mi humilde opinión es que el poder de convocatoria que antes tenía Estados Unidos ha venido perdiendo mucha fuerza. Y digo esto perdiendo mucha fuerza porque cuando vos querés incidir en lo que es la independencia y en la soberanía particularmente, que es para lo que está conformada esta cumbre, para resolver las diferencias de las naciones, porque recordemos que aquí no solamente hay temas diplomáticos, también se abordan temas económicos, temas sociales que nos competen a todos como país. Entonces, cuando vos querés intervenir en lo que son la injerencia, el injerencismo y inmiscuirte en la soberanía de un país, obviamente aquí va a salir a brincar X o Y mandatario, como lo hizo Manuel López Obrador. Él hablaba muy eficientemente y muy acertadamente cuando se estaba refiriendo a que aquí no se van a estar buscando las que son la hegemonía, porque eso es lo que está haciendo Estados Unidos, buscando la hegemonía sobre todos los países que conforman la cumbre, ni tampoco la prepotencia, y es como ha venido trabajando Estados Unidos.
Lógicamente, obviamente, los países que conforman esta cumbre están abriendo los ojos. El poder de convocatoria de Estados Unidos ya no es el mismo que tenían antes. Lógicamente, no puede venir aquí a excluir a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela simplemente y sencillamente y llanamente porque no compaginan con la política que vos le querés implementar a estos países. Lógicamente y obviamente esta cumbre está perdiendo mucha fuerza. Eso es lo que yo he venido analizando en esta situación. Ahora hay una cosa, Ajá, tío. que estos espacios desde hace rato están cuestionados. Me rindo con esto del internet. Okay. Ajá, También me rendí hace rato. Estos espacios están cuestionados desde hace rato. Como Sí, está claro. cuestionada La OEA, pues, las Naciones Unidas. la cumbre de las Américas. Estoy hablando De la región, la cumbre de las Américas, que también ha sido manejado como le ha dado la gana, en la OEA y otras instancias. Y por eso también algunos países, algunos gobiernos han estado hablando de replantearse los organismos regionales y ver, replantearse los organismos regionales, ¿verdad? Donde quepan todos, pero además que sirva para enfrentar los grandes desafíos que tiene la región. Pues yo creo que también eso lo debemos de tener claro. Pues ya sabés que muchos espacios están sumamente cuestionados, los han manejado como han querido, han servido de espacio para intervenir, ¿verdad?, en otros países, para empujar y cómo desestabilizar algunos gobiernos, etcétera. Entonces, eso también está por replantearse pues en la región, ¿verdad? Y lo vimos en América del Sur, lo estamos viendo nosotros en la región, y todo eso está cuestionado y lo han planteado infinidades de veces. El presidente Ortega lo ha planteado también infinidades de veces, para que hay que buscar otra cosa, pues, para que realmente la región pueda salir adelante. El esfuerzo de la CELAC era una de esas iniciativas, sí, que fue bombardeado y por algo apareció la tal cumbre de las Américas. Entonces, sí. Y tiene que ver con quienes están al frente de los gobiernos también, porque acuérdate que la CELAC tuvo fuerza. Sí, en un momento, pues, pero bueno, ya supimos todo lo que pasó después. Hasta hubo una cumbre en Cuba, en La Habana. Sí. O sea, vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Bueno, por otro lado también están los números e indicadores económicos, a pesar de todo lo que representa, yo lo he mencionado aquí, los efectos de la guerra y todo lo demás, pues en Nicaragua se mantienen bien los números, pues. Ahí yo creo que hay un esfuerzo de todo este pueblo en trabajar, en continuar las labores agrícolas, en continuar con los intercambios en el comercio, todo lo demás. Y eso, pues, nos garantiza, creo yo, un crecimiento. Se es prudente con los crecimientos, sin embargo, pues, aparentemente no tendremos un mal año, Tirsa. Vamos a cerrar con buenos números, ¿verdad? Eso no quiere decir que todo esté bien, pues, o sea, estamos claros de eso, pues, que hay situaciones que salen inclusive, que hay gente que exagera, se aprovecha. Ahora mismo con algunos insumos y todo eso, lo hablábamos, ¿no? Y le pega una trepada, a pesar que el gobierno ha asumido, digamos, los incrementos del combustible. Pero bueno, también este problema del flete, el asunto chino y todo lo demás, pues. Pero ahí vamos, ahí se va trabajando. Ajá. Sí. Es que yo no diría vamos a terminar bien, porque hay que esperar que pase. No, pues Tita, yo sé, pues, pero ya estamos a mitad del año, digamos, hasta ahora estamos, pues, hasta hoy. Tan complicado, tan complejo, tan que no sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Al siguiente momento que está complicadísimo. Y efectivamente el subsidio ha sido un alivio. Pues con todo y que los transportistas le subieron el precio a los pasajes, pues una actitud de lo más abusiva, me lo pongan como me lo pongan, pero es un abuso lo que se cometió en contra de la gente, pues, y ahí está todavía la pobre gente preguntando por qué le subieron y nadie dice absolutamente nada, pero bueno, le subieron.
Pero el subsidio sí ha sido un alivio. Si no, imagínate Claro. cómo estuvieran las cosas, pues se hubieran disparado los precios de los alimentos, y eso tiene un impacto en la economía Familiar. en la economía familiar. Y ¿hasta dónde? Bueno, pues el subsidio y este desembolso, el presidente dijo la vez pasada. Del BESIE, sí. El subsidio. Que No, yo sé, al implicaban transporte. 4 millones de dólares semanales. Pero también se va a ir anunció subiendo. que el BESIE iba a darnos 200 millones, Sí, ¿verdad? sí, Para hacerle frente a esto también. el Sí. tema del combustible, pero eso implica también una disciplina también para el gobierno, ¿no? Estar subsidiando porque tenés que apretar en otro lado para poder soltar aquí, es decir, tenés que estirar, cortar de un lado, buscar de un lado para poder mantener ese subsidio que nos, de alguna manera, no de alguna manera, que nos alivia, pero eso efectivamente no ha impedido que algunos se aprovechen y les suban los precios a los productos, que eso no lo puedes controlar. Claro. Eso no puedes controlar, ¿verdad? El aumento de los precios, pues, porque ya es así, ¿verdad? Es así el asunto. Entonces, lo que sí creo es que, bueno, ya entrando el invierno, ya frente a la siembra de primera, la prioridad debe de ser los pequeños y medianos productores, o sea, los que producen el alimento básico para este país. Los insumos están muy caros y eso es una queja de la gente. Tiene que ver con lo que vos decías, con esa cadena. Sí, esa cadena del flete, la cosa. Esa cadena de cosas, y desde hace rato le vienen aumentando. Ah, bueno, y abuso también. Desde hace rato le vienen aumentando los precios a los insumos, y hay una serie de planteamientos que se han hecho, ¿verdad?, alrededor de esto, pero bueno, creo que tiene que ser visto y analizado por el gobierno, con los sectores productivos, y cómo no impacte muchísimo, pues, en la producción de alimentos, porque eso es... había todo un programa inclusive de atención a los productores, es decir, no necesitas lo que el que vende insecticida te dice que apliques, aquí necesitas menos, y para también porque muchas veces se le aplica de más. Me explicaba uno de los compañeros que trabajan en el sistema de producción, ¿no? Pero bueno, ahí hay que trabajar. Adolfo. Efectivamente, frente a un mundo tan convulsionado como el que estamos viviendo, Nicaragua tiene ciertas ventajas. Aquí no hemos detenido la producción, no hemos dejado de producir, y ese es un error de reconocimiento que hay que hacerle a los miles de pequeños y medianos productores que han tenido, gracias a Dios, el acompañamiento del gobierno a través de diferentes programas y proyectos, dándole asistencia. Los bonos tecnológicos, por ejemplo, correcto, van a tener un enorme resultado de producción este año. Y eso es una ventaja frente al mundo en un momento en que se están incrementando los precios de los alimentos. Aquí vamos a tener suficiente producción para que ojalá los precios no suban. La gran amenaza que tiene Nicaragua en este momento es la inflación, que se llama inflación importada. No la provocamos nosotros, lo está provocando el aumento en los precios internacionales del petróleo, por lo que tenemos que pagar más cara la factura petrolera. Pero a pesar de ello, hay que reconocer el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno de Nicaragua al subsidiar la tarifa de la energía eléctrica, que no se ha reajustado, subsidiar el transporte urbano colectivo, que decían la semana pasada que debería de andar costando cuando mínimo 9 córdobas y se mantiene en 2.50 córdobas por pasajero. Ya eso es un enorme alivio al bolsillo de más de 800.000 personas que diario usan el transporte público en Managua. Además, la tarifa del agua potable, la tarifa para 150.000 para aquellos usuarios de energía que no consumen arriba de 150 kilovatios por hora al mes, y el subsidio, porque este es un verdadero subsidio a los precios de los combustibles, sobre todo del diésel, que se ha disparado en el mercado internacional, una barbaridad. ¿Y de dónde está soportando el gobierno esto? Bueno, también de los impuestos que se están recaudando, porque entra y sale, y de alguna forma pues ahí se está equilibrando las finanzas públicas. Y luego las exportaciones van muy bien, 4.119
perdón, 1.419 millones de dólares exportados en el primer cuatrimestre de este año, que se mantienen en ascenso muy bien, abriendo nuevos mercados. Aún no le estamos vendiendo como quisiéramos a la República Popular China, pero las perspectivas de que cerremos este año incrementando esa producción son también alentadoras. Y luego el que estamos importando más, estamos trayendo de fuera más medicina, más alimentos, también nos ayuda mucho. Por eso es que el presidente del Banco Central presentó recientemente un informe haciendo una proyección de que aún en estas condiciones, en lo que va de este cuatrimestre, podríamos crecer entre 4 y 5% este año, a pesar de las amenazas de la inflación. ¿Y dónde lo vamos a compensar eso? Bueno, manteniendo un enorme ritmo de las exportaciones. Aquí no se ha golpeado el empleo, al contrario, han subido los empleos oficialmente en el Instituto del Seguro Social. Hay más aporte, las zonas francas están trabajando a todo meter, a todo motor, y incluso algunas zonas francas abriendo otras expansiones, otras inversiones. Así es que sí hay que seguir observando cómo se va a desempeñar la economía mundial, porque nosotros no somos una isla y dependemos mucho del mercado internacional, pero de momento vamos bien, estamos con una macroeconomía estable, y ojalá que no nos afecte que la situación de inestabilidad, volatilidad de los precios internacionales del petróleo, ojalá bajara, que terminara la situación de inestabilidad entre Ucrania, Rusia, la guerra, esas agresiones de Estados Unidos y los europeos, que ellos le llaman sanciones contra Rusia, que son brutales, para que países pobres como nosotros pues no paguemos los platos rotos de algo que nada tenemos que ver. Eliezer, para irnos a la pausa, por favor, ya el tiempo se nos agotó. Para mí esto es una variedad de elementos que conforman este andamiaje económico del mantenimiento más bien, y de la estabilización de los productos que nosotros mismos consumimos. ¿Por qué digo yo una serie de elementos? Tenemos en primer lugar un gobierno previsor. Primeramente tenemos que partir de un gobierno que prevé las situaciones antes que sucedan. Primero. Segundo, somos un país productor, meramente productor. Nosotros producimos lo que nosotros mismos consumimos. Nos damos el lujo de apoyar a otros países y enviar alimentos para ayudar a otros países. Ya tenemos dos elementos. Número 3, para mí, ¿verdad? Para mí, en la alianza que ha venido haciendo el gobierno muy inteligentemente con China, Irán y por supuesto con Rusia. O sea, cuando vos unís, bueno, pero hay uno más que es el último. Cuando vos sos un país productor, lógicamente tenés una mano de obra calificada, como somos los nicaragüenses, como la gran mayoría de los nicaragüenses son. Entonces, si vos unís todos esos elementos, te va a dar el producto terminado que actualmente estamos viviendo. Subsidio a la energía, mantenimiento del pasaje, del transporte urbano, y por supuesto el congelamiento. Ya tenemos 1 mes y medio, 6 semanas de estar congelados lo que son los precios de los combustibles a nivel nacional. Obviamente, mientras en otros países hay desabastecimiento, hay huelgas de transporte pesado, como pasó en Honduras recientemente, entonces nosotros seguimos construyendo hospitales, nosotros seguimos inaugurando carreteras. Toda esta serie de elementos que acabo de renombrar es el producto terminado de lo que estamos viviendo actualmente en este país. Gracias a Dios, gracias a Dios. Muchas gracias. Hay que decir que, a propósito de lo que mencionaba Adolfo, la factura petrolera, menos mal que hemos venido por orientaciones pues, de la presidencia trabajando en la matriz energética, y ahora la factura petrolera es mucho, mucho menor que lo que se gastaba en 2006, pues cuando dependíamos más de los combustibles fósiles. Ahora tenemos eso inverso, porque ya se ha trabajado más en las energías, ¿verdad?, renovables, de tal manera que la factura es menor, porque si no, de golpe sería más grande. Vamos a la pausa ya. Pero seguimos siendo dependientes. Un poco. Vamos a la pausa, sí. Bueno, yo creo que el reloj nos ha alcanzado. Pero Tirsa está con una historia que... siempre tiene historias muy particulares, Tirsa, que mira, que observa. Pero es que no veo los minutos, muchachos. No le han puesto ahí la hora.
tenemos 2 minutos. Uno, tenemos 2 minutos. Adolfo, adiós. Bueno, recordemos que estamos en la semana de Sandino, ¿verdad? Con esto de la conmemoración. Lástima que no pude, Tirsa, porque la cosa no funcionó ahorita. No sé por qué aquí falla siempre. Bueno, lo pondremos otro día, ¿no? Eso, ese afiche es muy Pero bueno. me tenés que mandar. Te lo envío cuando pueda, tal vez luego acá afuera se puede. Te agradezco, Tirsa, que hayas llegado. Gracias por haber estado con nosotros. También a Eliezer, gracias. Y a Adolfo. A vos siempre, Alberto. Adolfo siempre, Bueno, hay sesión, ¿verdad, Adolfo? Hoy hay sesión toda la semana. Hoy hay sesión toda la semana. Solo una cosa. Ajá. Para ilusionarnos con China tenemos que trabajar bastante. Ah, sí, claro. No, ese mercado es increíble. Sí. Así es que no nos ilusionemos mucho mañana. Eso es, hay que trabajar bastante. Yo siempre insisto, ¿verdad? Hay que ser más productivos y tenemos Hay que crear condiciones. claro, eso no es para mañana. Hay que trabajar y hay que trabajar bastante, ser más productivo, rendir más. Rendir más, sí, Ese claro. Los mercado es rendimientos, gigantesco, claro, ese los rendimientos. mercado, sí. Pasar de 20 quintales a 90, y eso no es ¿Y en Es- cuánto tiempo lo vas a hacer, Tirsa? Ya. Por eso lo estoy diciendo. Hubieras puesto una meta de 5 más. no, si te conformas con poquito. ¿Qué le parece, Adolfo? Oye, a Tirsa no anda con Es que eso es... 20, eso 20 tenemos 40, que- sí, 90. tenemos que ser. No, yo estoy claro, sí, hay países que no han logrado. Y hay productores. trabajo. Aquí lo que pasa es que el promedio, ya sabes, divide Lo está matando lo más y lo menor. Pero hay gente que lo ha logrado, Tirsa, aquí, Claro. un rendimiento. Trabajador. Pero ya extraordinario. tenemos ese mercado abierto, entonces hay que trabajar en ello. Claro. Claro que sí. sí. Bueno, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos siempre al público también que nos haya atendido en su casa a través de la pantalla de sus televisores. Les invitamos a continuar con Canal 4, la mejor televisión. Quédese con nosotros. Muy buenos días. Pásela bien.